Buenos días, queridos hermanos. Continuando con el tema de Mateo 24, eh, como compartimos ya en dos videos anteriores, estábamos revisando verso por verso todo el capítulo 24 de Mateo, que es muy importante, porque si podemos verlo con lo que está sucediendo en este tiempo, leer este capítulo también es como leer los titulares de los noticieros, ¿no? Vamos a escuchar las calamidades, las noticias de guerra, las guerras, que todo eso no te tiene que turbar, que una nación se levanta contra otra, que una combate a la otra, que la gente eh, se va a traicionar, se va a entregar unos a otros, que va a aumentar la maldad. Pero muy importante, el Evangelio del Reino va a ser predicado a todo el mundo. Hemos predicado el Evangelio de salvación, pero el Evangelio del Reino tiene una diferencia. En el Evangelio del Reino se presenta al Rey y nosotros simplemente somos súbditos. Y la importancia es su gobierno y no solo nuestra salvación. Ya salvos, pertenecemos al reino. Y hay una promesa en las Escrituras que se dice justamente en Apocalipsis y en algunas otras epístolas, que dice que los vencedores van a reinar juntamente con él. Pero no todos son vencedores. Por lo tanto, no todos van a reinar con él. Dice aquí que bueno, que por esta maldad que está aumentando van a surgir falsos profetas y van a engañar a muchos. Y porque todo esto de la maldad aumenta, el amor se va a ir enfriando, que es la característica de los hijos de Dios, debe ser el amor, pero que el que persevera hasta el fin será salvo. Y el Evangelio del Reino dice, en todo el mundo será predicado para testimonio a todas las naciones, luego vendrá el fin. A todas las naciones, que le tiene que quedar claro a todos los gobernantes de este mundo, de los países, de los planetas, o sea, de los países de todo el orden, que hay un rey que gobierna sobre ellos, sobre todos. Tenemos la ONU, tenemos la Unión Europea, tenemos la OTAN, tenemos la Organización de los Estados Americanos, tenemos las presidencias o los primeros ministros de cada país, tenemos los reyes de algunos países tienen sus reyes, pero sobre todos ellos hay un rey absoluto. Y aquí viene el pasaje que es conflictivo. Por tanto, cuando vean la señal de la abominación destructora o desoladora, de la cual se habló a través del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, entienda. Y aquí hay una serie de instrucciones. Esto está dado específicamente, en primer lugar, a lo que sucedió. Ya había sucedido con Antíoco Epífanes, pero ahora estamos en esta época, en la época de la era cristiana del Imperio Romano. Sucede en el año 70 después de Cristo, cuando Tito entra a Jerusalén, sitia la ciudad y entra al templo, lo mata a los que están allí y se lleva todos los utensilios hacia Roma, ¿cierto? Eso, por segunda vez, esta palabra se vuelve a cumplir. Pero esta palabra también está para los días del fin. Y todos esperan que el tercer templo se levante y que, lo que dicen, el anticristo hará un sacrificio que va a abominar, va a ser abominable ese lugar. Pero tenemos que recordar una cosa, que en el principio Dios lo que quería era reinar en nosotros. Como nosotros, el ser humano, falló, llamó a un hombre desde Ur de Caldea para formar una nación. Esta nación falló, a la cual se le dieron las instrucciones, se le dio la Torá, pero siempre de un acercamiento fuera de ti,
O sea, había que ir al tabernáculo, luego al templo, para a través de los sacerdotes poder llegar hacia Dios. Pero nosotros, después de que el velo del templo se rajó de arriba abajo por el sacrificio del Hijo, nosotros podemos encontrar en la epístola de los Hebreos que que nos dice que tenemos un acceso abierto para entrar al lugar santísimo, directamente hacia Él, por la sangre del bendito. Nosotros ahora podemos entrar en el lugar santísimo. ¿Y dónde está el lugar santísimo? Si no hay templo, si no hay tabernáculo, no es el lugar donde nos reunimos, que le llamamos templo, no es eso. Cada uno de nosotros, según el mismo apóstol Pedro en la epístola, dice que somos un reino de sacerdotes. ¿Que ministramos a quién? Lo ministramos a Él. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? En nosotros. Ha venido a ser morada en nosotros. Por lo tanto, no podemos quedarnos en el patio, no podemos quedarnos en el atrio, no podemos quedarnos solamente en el lugar santo donde ahí oramos y clamamos y sube ese humo que son las oraciones de los santos, sino que tenemos acceso a entrar al lugar santísimo, a estar en esa intimidad con Él y ministrarle a Él. Ahora, mi pregunta la pregunto al Señor en oración, y quiero que ustedes también se lo pregunten al Señor en oración. ¿Qué significa la abominación desoladora en este tiempo, donde no hay templo, donde no hay un tabernáculo, donde nosotros, cuando nos reunimos, somos el templo del Señor y donde nosotros individualmente también componemos ese templo? ¿Qué significa la abominación desoladora? En la epístola a los Efesios, a los Hebreos, donde se nos habla de este personaje al cual nosotros pertenecemos en el sacerdocio, de esa línea sacerdotal somos de la línea del sacerdocio de Melquisedec. En el capítulo espérenme un poquito. Vemos en esta epístola en que nos empieza a hablar de la importancia que Dios nos ha hablado en este tiempo por el Hijo. En otro tiempo nos habló por Moisés, por Abraham, por los profetas, pero ahora Él nos ha hablado por el Hijo. Y el Hijo es más alto que los ángeles, es más excelso que los ángeles, es el que está a la diestra del Padre, es al que se le ha dado todo poder, autoridad, señorío. Ante su nombre nosotros doblamos toda rodilla y toda lengua confiesa que Él es el Señor, el Rey. Y en esta epístola se nos habla de que Jesús es mayor que el mayor profeta que ha habido en la historia, que es Moisés. Jesús es mayor que Moisés. Y que el reposo que nos hablaba Dios a través de Moisés, al cual el pueblo tenía que entrar, simbolizado en un día, en el día de Shabbat, que viene desde Génesis, nosotros tenemos que entrar al verdadero reposo. Eso era simbólico. ¿Cuál es el verdadero reposo? Dice la epístola en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que estando firme la promesa de entrar en su reposo, alguno entre ustedes sea hallado imposibilitado de entrar. ¿Qué significa ser imposibilitado de entrar? Porque de la misma manera que a ellos, hablando de los judíos que salieron de Egipto, también a nosotros nos han sido anunciadas las buenas nuevas
Pero no les aprovechó a ellos la palabra que escucharon, porque no fue mezclada con fe por los que la escucharon. Pero nosotros, los que hemos creído, entramos al reposo, porque como él dijo, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Porque aquí las obras de Dios han existido desde el origen del mundo. Como él dice respecto al día de reposo, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dice ahora, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que hubo oportunidad para que cada uno entrara en él, pero los que fueron los primeros a los que se les anunciaron las buenas nuevas no entraron por haber sido desobedientes, nuevamente él ha determinado otro día después de mucho tiempo, como está escrito anteriormente, porque David dice, si escucharen hoy su voz, no endurezcáis sus corazones. Porque si Josué, hijo de Nun, le hubiera dado el reposo, él no hubiera hablado después acerca de otro día. Así que está establecido que haya un reposo para el pueblo de Dios, porque el que entra en su reposo ha descansado también de sus obras, así como Dios de la suya. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, no sea que caigamos a semejanza de los que desobedecieron. ¿Quién es nuestro reposo? No qué, sino quién es nuestro reposo. Aquel que dijo, consumado es. Cuando nosotros lo vemos a Él y sabemos que está todo consumado en Él, nuestra paz, nuestro reposo es Él. Cuando nosotros, a pesar de todo lo que estemos viviendo, turbulencias de salud, de economía, de familia, de país, lo que sea que estemos viviendo, ponemos la mirada en Él, que es el reposo, nuestra alma descansa y entramos en ese reposo, del cual no tenemos que salir pase lo que pase. Nuestra confianza, nuestros ojos puestos en Él, el autor consumador de la fe. Abraham es el padre de la fe, pero Jesús es el consumador de la fe. El que consumió la fe con la mirada fija en el gozo que tenía por delante, en lo que iba a traer hacia el reino de Dios, fue a la cruz, fue a la muerte, fue a la vergüenza, a todo lo que él sufrió. Plenamente lo sufrió todo, porque sabía que el poder del Espíritu Santo le iba a levantar tal como lo había anunciado. La palabra de Dios, también dice esta epístola, es una espada de dos filos. Penetra en nuestro interior y separa lo que es nuestro, lo que es anímico, lo que es de nuestra pensar, de nuestra alma, de lo que es el espíritu. Por eso es tan importante que yo vuelva a recalcar que la comunión íntima es con Él y con su palabra. Es importante leer la palabra calmadamente y pedirle al Espíritu Santo que te la vaya explicando, te la vaya revelando, para que se te haga carne en tu vida. La palabra de Dios, esta que leemos, es una espada. Nos examina y nos corta, nos separa. Dice, esto es tuyo, de tu alma. Y puede ser de tu alma un deseo muy, muy, muy bueno con respecto a la obra de Dios. Pero es tu alma. A Dios no le sirve. Solo le sirve el Hijo. Dice, y penetra hasta dividir el alma y del espíritu. Juzga las intenciones y las reflexiones del corazón. No existe cosa creada que esté oculta delante de ella, sino que todas las cosas están descubiertas y reveladas ante los ojos de aquel a quien vamos a dar cuenta. Por tanto, puesto que tenemos tal gran sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, que ascendió al cielo, tomémonos firmemente de su enseñanza. Él entró, ¿a dónde? Al templo celestial, al lugar santísimo celestial como gran sumo sacerdote, y nosotros entramos con Él, porque somos parte de su cuerpo. Por tanto,
porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo, como nosotros, pero que no cayó. ¿No crees que los latigazos no le dolieron? ¿No crees que los clavos no le dolieron? ¿No crees que el estar puesto a la vergüenza de toda la gente y más encima del mundo espiritual de tinieblas que estaba allí burlándose de él, no era doloroso para él? Claro que fue, pero lo sufrió todo con la mirada fija en él, a donde apuntaba. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia, hallar gracia, para ser auxiliados en tiempos de aflicción. Porque todo sumo sacerdote de entre los hombres constituido a favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios para presentar las ofrendas y los sacrificios por los pecados, para que éste pueda humillarse y padecer por los ignorantes como los que incurran en error, porque él también está vestido de flaqueza. Y por causa de ella es necesario que presente ofrenda por sí mismo, por sus pecados, como por los del pueblo. Y ninguno toma la honra por sí mismo, excepto aquel que fue designado por Dios, como lo fueron. Ahí hay una línea natural de la descendencia de Aarón como sacerdote. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para llegar a ser sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y tal como él ha dicho también en otro lugar, tú eres sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. ¿Qué se sabe de Melquisedec? Que no se sabe su origen, no se sabe su principio, ni se sabe hacia dónde fue después que bendijo a Abraham. Cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplica con intenso clamor y lágrimas a aquel que le podía resucitarlo de la muerte, y fue escuchado. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por el temor y sufrimientos que soportó. Y de esta manera, habiendo sido perfeccionado, vino a ser causa de vida eterna para todos los que lo obedecen, siendo designado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Y nosotros entramos en ese servicio, en el sacerdocio de Cristo. Ahora bien, respecto a esta persona, Melquisedec, dice el que escribió esta epístola, tenemos mucho que hablar, pero difícil de explicar, porque debiendo ser maestros por el tiempo que llevan en la fe, ahora todavía tienen necesidad de aprender cuáles son los principios elementales de la palabra de Dios, porque aún necesitan leche en vez de alimentos sólidos. Porque aquel que necesita leche no está convencido de la palabra de justicia, puesto que es niño. Porque el alimento sólido es para los maduros, los que por la práctica han ejercido sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Por lo tanto, aquí nos está diciendo la importancia de estar adheridos a él y a su palabra, de pedir en oración que nos revele su palabra, para que la apliquemos en nuestra vida y podamos avanzar y dejar las cosas de niño. Ahora, nosotros, y aquí va señalando qué cosas son las elementales en el capítulo 6 de Hebreo, que lo pueden ver ustedes. Pero lo importante es que hay una abominación desoladora aún pendiente. Todos dicen que se va a levantar el tercer templo, pero el tercer templo es el pueblo de Dios también. Que no contribuyamos a que esa abominación desoladora pueda aparecer en el templo que somos nosotros. Cuando presentamos algo, recuerden, en el sacerdocio de Aarón fue súper drástico. Los hijos de Aarón, sacerdotes también, entraron en un horario que no correspondía a ofrecer incienso, a ofrecer sacrificio, y fueron consumidos inmediatamente.
Cuando hacemos algo para ministrarle a Él fuera de la dirección del Espíritu Santo, cuando nos apropiamos de las cosas que son de Él, como si proveniesen de nosotros mismos, si por alguna vez Dios te usa para orar por el enfermo y sana, o te usa para orar por algo y ocurre un milagro, no es que tú seas el propietario de ese don, es el Espíritu Santo en ti. La gloria es de Él, y la gloria se la damos a Él, no solamente diciendo gloria a Él y quedándote en esa posición, pucha que soy, y aceptando que los demás te empiecen a seguir. No, es a Él, hay que mirarlo, a Él hay que seguirlo, a su palabra. Por eso es importante no apropiarnos de lo que no nos corresponde. Todo es de Él. Preguntémosles al Señor en oración, ¿qué significa la abominación desoladora en nosotros como templo? Para que andemos con temor y temblor. Si bien es cierto, se levante el tercer templo o no se levante el tercer templo físico, no lo sé. Muchos dicen que sí y están esperando que ocurra algo en que el domo de la roca desaparezca por una explosión, por un terremoto, por lo que sea, y se vuelva a erigir. Los judíos tienen todos los utensilios, los sacerdotes, las vestimentas, todas las cosas para el templo. Pero el templo verdadero del Eterno desciende desde los cielos. Y es el que ha conformado Él como gran sumo sacerdote, de lo cual nosotros somos sacerdotes de ese servicio. Y tenemos que andar con temor y temblor delante de Él, procurando agradarle y no estar apropiándonos de las gracias y de las virtudes que son de Él, que por misericordia Dios nos usa, gloria a Él, pero somos siervos inútiles, somos vasijas de barro. Recordemos siempre que somos siervos inútiles y vasijas de barro. Aquí no hay ninguno de los hijos de los hombres que merezca reverencia y que se le diga reverendo o se le diga excelencia o se le mire hacia arriba con admiración y se le obedezca plenamente, sino uno solo, el Señor. Por eso que es importante que al conocer la palabra, al estar en comunión con Él, podemos aprender a discernir lo que proviene del alma de lo que proviene del espíritu. Porque la palabra misma nos penetra y nos parte y nos separa. Y todo lo que es anímico, ¿cuánto de nuestra alma hay del deseo de servir al Señor? Un fiel deseo de servir al Señor. Pero no sirve si no viene del Espíritu. Y para que provenga del Espíritu, tiene que pasar por la muerte. Recordemos las palabras de Jesús. Todo aquel que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Y te recuerdo, tu cruz no es tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu suegra, ni tu suegro, ni tu jefe. Tu cruz es la que tiene que llevar allí a mantenerlo en esa cruz a tu ego. El ego personal que tenemos cada uno de nosotros. Para que sea Él el preeminente en todas las cosas en nosotros. Si te gustó este video, dale like para que se comparta más. Si quieres dejar un comentario, deja tus comentarios acá abajo. Si quieres suscribirte, suscríbete. Y bueno, que tengan un día y una semana bendecidos. Amén y amén.